minutos. Teobaldo Durán, abogado de los tribunales de la República, está por acá. Buenos días, Teobaldo, bienvenido. Gracias, muy buenos días al elenco, a toda nuestra radio y teleaudiencia. Así es. Teobaldo, nosotros somos signatarios de convenciones sobre derechos humanos y todavía tenemos un lío con la Corte desde aquella vez. Pero ha sorprendido el hecho de que, me excusa que sé que tú siempre traes temas, te tiro de inicio, de que un Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un organismo de ONU, una persona inculpada de hecho de corrupción, asociación de malhechores, lavado de activos, etcétera, fue procurador y en vez de hacer justicia, según la acusación, se dedica a hacer negocio y a procurar injusticias. Se queja, según autoridades locales, hizo un lobby en la ONU, y viene este órgano y dice que se violaron sus derechos, que no se hizo justicia, que los jueces no actuaron de forma independiente y que debe anularse la acusación. Hay respuesta de parte del Ministerio Público diciendo no, que se defiende la acusación, que deje eso, que eso es con lobby. Ya nosotros vimos en el caso de otro acusado, exministro de Hacienda, que eso fue abiertamente, con un lobista norteamericano y hasta una carta de un congresista del Departamento de Estado norteamericano preguntando sobre ese ciudadano, que es un ciudadano que tiene residencia norteamericana, me refiero a Donald Guerrero. Bueno, Ramón Peralta no se quejó al imperio, pero está también a través de medios de redes estableciendo su defensa, pero esa es otra cosa. Esto, ¿cómo tú lo ves? Es esta presión política de parte de personas imputadas de corrupción, exfuncionarios de gobierno. Bueno, de entrada, sí hay algo que debemos de agradecerle a Jean Alain Rodríguez, mi becario. Recuerda que Jean Alain fue paralegal en la fiscalía cuando yo estuve allá. Ah, pero tú tienes culpa de eso también. Sí. Si algo tenemos que agradecerle es que ha abierto un canal que hasta este momento era desconocido para quejarnos por los abusos que se cometen dentro de dentro del ámbito judicial, ¿verdad? Imagina ahí un paréntesis, si nos hubiésemos quejado de los abusos que él cometió, estuviera lejos. Lo que pasa es que regularmente cuando existían abusos, ¿verdad? Cuando alguien era víctima de un abuso de parte de una autoridad judicial o administrativa, en este caso, se quejaba ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que es un organismo autónomo que pertenece a la OEA. La comisión realizaba una investigación y determinaba si había motivos para someter ese caso ante la Corte Interamericana. Ajá. Ahora, Jean Alain acaba de descubrir, ¿verdad? Y eso es algo que debe de resaltarse, es meritorio, de que nos acaba de identificar una nueva vía. Exacto. Donde podemos quejarnos ya no solamente ante la Comisión Interamericana, sino directamente a lo que se ha identificado como un grupo de trabajo de un organismo de las Naciones Unidas. Y en este documento que por fin ha salido a la luz, porque todos pensábamos que cuando él anunció la rueda de prensa donde se dio a conocer la existencia de este documento, pues lo iba a entregar al público para que el público lo conociera. Sin embargo, se mantuvo, no sé si era que estaban traduciéndolo, porque lo que ha sido publicado por la prensa y que se ha manejado a través de las redes es un documento en idioma español, ¿verdad? Entonces, no sé si la tardanza en entregarlo obedeció a algo que tuvo que ver con traducción o algo. Pero seguro que lo entregó porque, por ejemplo, uno de los diarios lo obtuvo yendo a la página de la ONU.
Sí, la pregunta es por qué cuando se hizo la rueda de prensa donde se anunció la existencia del documento, no se entregó el documento. El documento no se hizo público en ese momento. Por eso medios dudaron y fueron a la página y dieron... yo ofrecí en mis redes un emolumento fabuloso, 500 pesos al que me lo consiguiera. Debo muchísimo dinero ahora porque me lo enviaron muchísima gente. Entonces debo muchísimo dinero, por supuesto que ya ofrecí para irlo pagando de manera paulativa en especie. No efectivo, en especie. Entonces, sobre el fondo de esto, porque tú dices, bueno, gracias a Jean tenemos una nueva instancia, pero ese grupo de trabajo es casi una sentencia, da una decisión, o sea, hay que anularlo. O sea, no da una opinión, en el sentido de que, mira, nosotros viendo este proceso, esta queja, entendemos que es así, no, dice eso, hay que anularlo, se violaron, y parte de lo que se le suministró a un imputado, yo no leo el documento completo, me gustaría saber si ellos indagaron con los acusados, si escucharon la opinión de los acusadores, perdón, con la Procuraduría Dominicana, con el Ministerio Público, para tener, como hizo Tony Blair, que el primer ministro haitiano se le quejó y él vino aquí también a oír la otra parte. Mira, el documento, yo lo leí el documento. Lo primero que el documento es una afrenta más de Jean Alain Rodríguez a Miriam Germán Brito. Es la continuación de aquella entrevista. El abuso con, sí, y el apoyo de Danilo Medina. Y continúa con atropellos. El documento lo que dice, óyeme, este documento, señores, es una vergüenza. Por lo menos la exposición que hizo Jean Alain Rodríguez para poder llamar la atención del organismo. Él se dice víctima de las autoridades actuales por él haber sido el autor de una investigación que lo llena de orgullo, que es la del caso Odebrecht. Él dice que todo lo que le ha pasado a él ha sido como consecuencia de que él fue la persona que abrió esa investigación, que sometió a distintas personas, dentro de los cuales están funcionarios del actual gobierno, ¿verdad? Y que incluso, para referirse directamente a doña Miriam, dice que la actual procuradora general, el 23 de mayo del 17, dice textualmente, en el punto 10 del documento, el 23 de mayo de 2017, una jueza, quien en la actualidad es la procuradora general, pidió mediante carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia que en caso de que el proceso Odebrecht llegase a la Suprema Corte de Justicia, no ser considerada para ninguna participación ni como jueza de instrucción especial ni como miembro del Pleno por ser amiga de uno de los imputados. Sin embargo, el 6 de julio del 2017 se presentó en la sala penal para presidir una audiencia de imputados del caso Odebrecht. Termina la cita. O sea, fíjate cómo él se reitera en la persecución a Miriam, en los abusos contra Miriam. Y dice que él ha sido víctima de los atropellos de lo que él se queja como consecuencia de él haber sido el autor de esa vergüenza nacional que fue el caso Odebrecht. Porque si hay algo que yo le he criticado a las actuales autoridades del Ministerio Público es no haber abierto un caso por la confección de ese expediente que es una vergüenza nacional, ¿verdad? Y él se vanagloria de haber sido el autor de ese proceso. Entonces, él se queja de que las actuales autoridades del Ministerio Público le impidieron viajar sin haber tenido orden judicial, lo desmontaron de un avión prácticamente, cosa que fue real, pero esos hechos de esas alertas migratorias no es
El avión se devolvió. Oh. Esas alertas migratorias no son inventos de estas autoridades. O sea, él debió de decirle, pero ven acá, por Dios. O sea. Y de lo que él se queja sobre medida de coerción, él la hizo mucho, la televisaba, violaba todos esos derechos. En esto, Teobaldo, una pregunta, porque yo creo que el tema central no es la muy posible culpabilidad de Jean Alain, ni las atrocidades de él, ni aquel abuso imperdonable contra doña Miriam, ni debatir nosotros aquí su inocencia o culpabilidad, ¿no? El tema que a mí me ha llamado la atención es que un organismo con el sello de las Naciones Unidas haya emitido esto, lo que te quiere decir que aquello de que la justicia es igual para todos es una gran mentira, porque el que tiene dinero para pagar a unos buenos especialistas puede lograr documentos como ese, porque eso no cae yo del cielo. Pero algo es algo, porque esto no es que una ONG de Noruega hizo una opinión, no, son unos expertos que han emitido un comunicado sumamente interesante. Y esto me recuerda a mí aquel caso de Luis Quitatenis, que era un narco asumido y que lo conocía todo el mundo, y todo el mundo lo sabía, y él tampoco lo ocultaba mucho. Y un día la fiscalía se le tiró, y la DNCD, a las 3 de la mañana, sin juez y sin la orden de un juez. Y lógicamente, inmediatamente apareció el abogado de Luis y lo dejaron libre. Entonces, había una indignación, pero ¿cómo un tipo que lo he visto yo vendiendo, que recibe bueno, porque fueron a las 3 de la mañana? Entonces, en este caso, uno puede quedarse en las posibles atrocidades de Jean Alain o puede ir al punto. En verdad, ¿se han cometido esas irregularidades? Si se han cometido, ya no por Jean Alain, sino por todo, que mañana puede ser tú, puedo ser yo, hay que tomar esas cosas en cuenta y no quedarse en la descalificación del señor Jean Alain, que es santo de la devoción de poca gente. Sí, las denuncias tienen razón de ser, porque efectivamente eso son situaciones que no solamente le afecta a él, nos afecta a todos, ¿verdad? Las injusticias aquí no hay papel que aguante, ¿verdad? El revelar todos los casos de injusticia que suceden. Yo mismo publiqué, yo tengo un cliente que tiene 9 años preso preventivo. 9 años. 9 años de preso preventivo. ¿Cómo se oye? Entonces, tiene 9, 6 más, 3 más 6. Precisamente los 4 de Jean Alain. Sí, correcto. Entonces, los 4 de Jean Alain, las denuncias son reales, porque las autoridades tuvieron la oportunidad, el documento revela de que todas las quejas se le presentaron a las autoridades y que la respuesta de las autoridades actuales llegó, pero llegó vencido el plazo que se le dio para que se respondieran a estas. O sea, hubo un descuido de parte de las autoridades actuales en responder de las quejas que había hecho Jean Alain Rodríguez a ese organismo, que como he señalado, ¿verdad? Yo tengo 34 años de ejercicio profesional y yo nunca había visto a la ONU pronunciarse a ese grupo de trabajo. ¿Cuáles son los abusos? ¿Cuáles son los abusos que le alega? Bueno, lo primero es el asunto de la alerta migratoria. Ese es el primer caso que él denuncia. Él termina, en cuanto al caso de doña Miriam, él termina en el documento diciendo: al término de la gestión del señor Rodríguez Sánchez como procurador general en el año 2020, el nuevo presidente de la República designó a la jueza mencionada como nueva procuradora general, quien asumió el cargo en agosto del 2020. Esto se refiere como el primer incidente, el 24 de junio del 2021, el señor Jean Alain Rodríguez se dispuso a salir de la República Dominicana en un viaje de 4 días. Sin embargo, el despegue del avión fue suspendido. Además de la alerta migratoria,
¿Qué otro abuso legal? No, él refiere... Hay una prisión preventiva que nosotros nos quejamos, pero que figura en el Código Procesal Penal, última medida, es lo último, pero figura ahí, y un juez la decidió. Sí, pero él refiere que los jueces que conocieron las distintas etapas fueron, ¿cómo digo? Fueron amables, ¿verdad? Es un alegato. Perdón, él dice que fueron amables con el Ministerio Público. A lo que él se refiere ahí era lo que hemos estado viendo en los juicios, las interrupciones por parte de algunos miembros del Ministerio Público cuando una defensa está en el uso de la palabra, ¿verdad? Y eso es algo que lo hemos visto en los distintos procesos que se han pasado por la... Que no es abuso contra él. ¿Perdón? Que no es abuso contra él en muchos procesos. Sí, lo que pasa que es al parecer un modus operandi de algunos miembros del Ministerio Público. Pero también a veces ellos hacen eso, pero muchos abogados bajan del estrado, se enferman y se alarga el proceso también a ver si logran extinción. O sea, yo lo que veo en los abusos es que la prisión preventiva, bueno, aquí hay... No, es que ya él no está preso. No. O sea, el documento... domiciliario todavía. Perdón, pero pero un arresto domiciliario no es una prisión preventiva. Pero es un arresto. Sí, es una medida de coerción. Es una medida de coerción, ¿verdad? El arresto domiciliario es una medida de coerción. Pero yo lo que voy a fondo, él se queja de aquella salida. El avión se devuelve y luego no lo dejan salir. Esa es una de las quejas. Eso es una. Pero los abusos es la prisión. Bueno, pero es que eso está en el Código de Procedimiento Criminal y un juez la pidieron y la decidió. Él solicitó que la levantaran en varias ocasiones, cumpliéndose el proceso, y le dijeron que no. Mira, Y hasta el final venció. Yo lo que digo, ¿cuáles son los abusos que él alega para que este organismo de trabajo venga con esta vaina de que hay que anular el proceso? Fíjate, no es específicamente de lo de la prisión preventiva, no es específicamente eso, es de cómo se llegó a la prisión preventiva. Ya. Eso es lo que critica el documento. Él le pidieron a un juez y lo fueron a detener y él dejó una vaina de mango, una mate de mango de plátano ahí. Sí, pero lo pidieron a un juez. Es el comportamiento de los jueces. De los jueces. Comportamiento de los jueces correcto, diciendo que los jueces, dado que, y eso es lo que se interpreta del documento, que los jueces, ¿verdad?, que tienen una qué sé yo, una identificación, para llamarlo de alguna manera, con los fiscales, con los representantes del Ministerio Público, han sido muy condescendientes en cuanto a otorgar entonces a cómo ellos se manejan, ¿verdad? Esos mismos jueces, él le pidió, en el caso del que él que tiene orgullo de Brecht, pidió todas las prisiones preventivas del mundo y esos mismos jueces que no han cambiado le concedieron esas mismas decisiones. Sí, correcto. Sí. Igual no es ventaja. Entonces, esa es Bájate con el fondo. Bueno, eso el documento no tiene ninguna relevancia sobre el proceso. No es vinculante. No es vinculante, el documento no es vinculante. Lo que pasa es que el documento sirve para quizás restarle seriedad, ¿verdad?, al procedimiento. Bueno, me condenaron, pero ya la ONU había dicho de que eso era violatorio de los derechos, etcétera, etcétera, y dará oportunidad, qué sé yo, para impugnaciones extraterritoriales. Extraterritorial, correcto. Correcto. Por cierto, ahora veo, no sé si tiene que ver con eso, pero veo un anuncio aquí, un comunicado que manda la Procuraduría, que dice convocatoria de prensa, comunicación conjunta entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República, viernes 14 de noviembre, 3:30 de la tarde, Centro de Convenciones de Mirex, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y esto es una rueda de prensa para emitir un comunicado conjunto y presumo que pudiera estar vinculado a eso, porque un organismo internacional, una intromisión y un aspecto que es muy de un proceso que lleva Procuraduría.
pudiera ser esta respuesta a esa intromisión por lobby, según el director de PEPCA, que ha logrado Jean Alain y su defensa. Y sería interesante, lamentablemente mañana no hay programa, ver ese documento. Sí, a mí el documento realmente es sospechoso. Es sospechoso porque el documento no llegó a tiempo, no llegó con la rueda de prensa. El documento que ha sido identificado como al que se refirió la rueda de prensa llegó en un formato de Word. No es una indagación. Mira, llegó en un formato de Word. Yo ahora mismo puedo agregarle al documento cualquier cosa, una opinión personal ahora mismo y lanzarlo y decir, miren el documento aquí ya con algo distinto de lo que el documento. Además, un grupo de trabajo de ONU que se supone tiene que hacer una indagación. Hay una acusación contra autoridades de un país en un proceso conforme a la constitución y las leyes de ese país, que no debe meterse, pero no que se meta, pero tiene que indagar y ver el expediente y ver lo que dicen los acusadores, las decisiones que se dieron, y ese es un trabajo de un tiempo que debería figurar en el documento completo. La autoridad frente a esto dijo esto, después que compila todo eso, ahora, la autoridad dijo esto, ahora nosotros creemos, después de ver lo que dice la autoridad y lo que dice el imputado, tal cosa, que hubo violación o lo que fuere. Ahora, lo positivo de todo esto, que ahí está el documento con todo el apoyo de Naciones Unidas, que en este caso uno lo puede mirar con desconfianza, le cae mal el documento por a quién beneficia. Ahora, como comenzó diciendo Teobaldo, la parte positiva es que si usted hace las diligencias del lugar y tiene los recursos para hacer, bueno, pero es un recurso legal, claro, o sea, lo mismo es totalmente, claro. Aquí lo primero que hace un gran apresado de un gran poder económico que crea un equipo de comunicación, claro. O estamos locos, o sea, ¿dónde se los juicios, dónde se pelean los juicios aquí? O en los medios de comunicación, y después en un tribunal. Entonces, este señor, de acuerdo a su posibilidad económica, hace todo este proceso. Lograda según la acusación. Lo que te quiero decir es que lo que él ha logrado es un documento o sea, no es una think tank de temas jurídicos de Noruega que ha dicho una opinión, es Naciones Unidas. Entonces hay que ver, porque esto no tiene que ver con el juicio que ni ha comenzado, o sea, cuándo que le van a decir si es culpable. O sea, aquí no vamos a entrar en repito, las atrocidades de ese señor. El asunto es si hubo o no hubo irregularidad, si hay el problema de las interrupciones, si hay un problema de una persecución, el caso de Donald Guerrero, que viajó qué sé yo cuántas veces. ¿Por qué uno confía mucho en la justicia norteamericana cuando el FBI se le tira a alguien? Porque cuando el FBI se le tiró a alguien, ya hace 2 años que ese señor, el senador, ¿cómo se llama? Bob, por ejemplo, cuando se le tiran en la casa, tienen 2 años y medio investigándolo. Entonces aquí están los casos. Entonces a eso es que yo me refiero. Tenemos que concluir, Teobaldo. Adelante. Sí, mira, el documento tiene una parte muy relevante acá, que parece que debe de referirse a gente que conocemos y queremos. Dice, ¿qué dice de Julián? La fuente menciona que la fiscal que interviene. En ese caso tiene cuarto. Mira, dice, la fuente menciona que la fiscal que interviene durante el proceso penal como procuradora general adjunta y directora de persecución de dicha entidad protagonizó críticas públicas y notorias en contra del señor Rodríguez Sánchez durante su gestión como procurador general, al negarse a participar en el concurso público para la sustitución de los 33 procuradores de corte que hizo el Consejo Superior del Ministerio Público. Se alega que la imparcialidad de la Procuraduría General es cuestionable al tomar en cuenta algunos factores como la profunda relación de amistad entre la Procuradora General y el exministro de Obras Públicas, en cuya gestión se construyeron la mayoría de las obras de la empresa Odebrecht y que fue imputado y acusado por el señor Rodríguez Sánchez. Óyeme esa barbaridad. Mándame eso. Diablo. Bueno, te lo voy a mandar, pero tiene que colaborar con los 500 pesos que yo tengo que pagar por eso. Yo quisiera que intentando hacer daño a Miriam Germán. Sí, innegablemente. Y no responde, que alguien me explicara, y no responde las acusaciones. Como a 3 años
a 4 años casi, de inaugurada una cárcel con defectos, sin defectos, como sea, todavía no se ponen en operación. Eso es Cuando una el barbaridad. propio delegado, comisionado y una persona como Roberto, bueno, terminaron sacándolo del aire, no sé qué le ha pasado. No ha vuelto a hablar de eso después que dijo que eso realmente era una ignominia. Teniendo una cárcel que si hay que repararla, repárela. Creo que está Pero mudo. 3 años después usted no ponerle ejecución. Creo que perdió la voz, Roberto. Ahí Yo creo no que ni lo- canta. Ha perdido ya. la voz. A él Sí. no lo sacaron del Yo creo aire. que ni canta ya. Ahí no lo sacaron del aire. Bueno. Entonces, Roberto toma su decisión. Si no está de acuerdo con algo, puede Claro. callarse o apartarse. Teobaldo, gracias. A menos que tú quieras ¿verdad? Que Severo no trabaje hoy. No podemos dar contigo. Ese es mi hermano. Teobaldo, gracias. Quédate por ahí un ratito. Para Bebiendo escuchar a Severo chocolate. y compartir cosas con Severo Rivera, que vendrá en breve. Mira, Teobaldo. Ay. Ya habló otra vez. Te ya compró. Ya yo fui ya. Ahí ya tú Ya fuiste. compró. ¿Qué compraste? Se No, quiere compré. escapar, Cristian, no lo dejes. Compré No pintura, lo compré, Pintura, bien. Pero ve a la prima, llévala a la ¿Qué compré más compraste? artefactos para la cocina. Cocina, correcto. Compré muchos prima. Cristian, yo utensilios. necesito una escalera. Una escalera. Sí. Pero está muy cara. Está muy Habla cara. por ahí para que me la No, deje. no, bien. Black Friday. Julián va para allá. De verdad, pero que me la pongan barata. No, Julián. Claro, pero Julián no hay duda, no hay duda, por Dios. Julián Roa No me conoce, va si me para la pone la caro, San lo digo Martín mañana. 183, casi esquina Máximo Gómez, materiales industriales, la ferretería más completa. Voy a buscar una escalera Recuerden, mañana. hay un porcento importante si refieren al programa diario, pero Julián como un protagonista importante, el que más habla en el programa, 500,000 pesos. se le aumenta la... No, 500,000 pesos. Yo no puedo ser más de ahí. Pero por Dios, baby. Conoce las claves del día. Entérate de lo que ocurre a tu alrededor en Por Sentido 89.3